Bienvenidos al podcast número 2 de nuestro canal Profesor Siul. Como cada semana te traemos un tema fascinante del mundo de la educación y el aprendizaje. Así. Y esta vez lo fusionamos con el poder de la inteligencia artificial. Exacto. Prepárate para descubrir cómo el aprendizaje social y emocional, o SEL por sus siglas en inglés junto con la IA, puede revolucionar nuestra forma de aprender y relacionarnos con el mundo. Para esta Deep Dive, nos basaremos en información de CASEL, Ajá. una organización referente en este campo. Sí. CASELEN nos dice que el SEL va más allá de simplemente sentirse bien. Más allá. Se trata de desarrollar habilidades esenciales para la vida, como un entrenamiento para el cerebro y el corazón. Es como un gimnasio emocional. Un gimnasio emocional, podríamos decir. Me encanta esa analogía. Me intriga cómo este gimnasio emocional puede influir en aspectos tan diversos como el éxito académico. Ajá. O incluso nuestras carreras profesionales, tal como lo describe CASEL. Y sí, CASEL identifica 5 áreas clave. Autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades para relacionarse. Ajá. Y toma de decisiones responsables. Wow. Lo fascinante es que no son solo ideas abstractas, son habilidades que podemos entrenar y fortalecer. Pienso en esas 5 áreas como un mapa para navegar por la vida. Interesante. Si nos enfocamos en la autoconciencia, ¿cómo podríamos, por ejemplo, reconocer la frustración antes de que nos lleve a decir algo de que luego nos arrepintamos? Justamente que se le señala ejemplos como la capacidad de reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Imaginemos un estudiante que gracias al CEL puede identificar cuándo necesita un descanso para recuperar energía. Sí. O incluso cuándo debe pedir ayuda en alguna materia. Es interesante cómo la autoconciencia no solo nos ayuda a comprender nuestras emociones, sino también a utilizar ese conocimiento para tomar mejores decisiones. Claro. ¿Y qué me dices de la conciencia social? ¿Cómo se conecta con la autoconciencia para crear relaciones más sanas en un mundo digital donde a veces la interacción cara a cara se pierde un poco? La conciencia social nos permite ponernos en la piel del otro, comprender su perspectiva y desarrollar empatía. CASEL les enfatiza que va más allá de solo reconocer emociones. Implica entender las normas sociales y la diversidad cultural. Eso me hace pensar en cómo la tecnología, a pesar de la distancia, puede ser una herramienta para conectar con otras culturas y realidades. En ese sentido, ¿podría el desarrollo de la conciencia social a través del CEL ayudarnos a combatir la desinformación o el ciberacoso que tanto nos preocupa hoy? Es una pregunta muy interesante. La conciencia social nos ayuda a ser más críticos con la información que recibimos, a identificar sesgos y a construir relaciones más respetuosas. Y con la autoconciencia y la conciencia social como base, podemos construir relaciones más sólidas. CASEL habla mucho sobre la importancia de las habilidades para relacionarse, ¿verdad? Absolutamente. En el mundo digital a veces olvidamos la importancia del contacto humano. El CEL nos recuerda que somos seres sociales y nos equipa para construir relaciones saludables. CASEL propone ejemplos concretos como la comunicación efectiva o la resolución de conflictos de forma constructiva. ¿Y cómo se traducen esas habilidades en el mundo real? Al mundo real. Me imagino que no solo se trata de tener amigos, sino también de trabajar en equipo, de negociar, de liderar. Exactamente. Estas habilidades son claves para el éxito en cualquier ámbito, ya sea académico, laboral o personal. Claro. Piensa en un líder que, gracias al CEL, puede inspirar a su equipo, gestionar conflictos y tomar decisiones considerando las perspectivas de todos. Un líder que no solo es inteligente, sino también empático y capaz de conectar con su equipo. Impresionante. Y todo esto nos lleva a la toma de decisiones responsables, ¿no es así? Claro que sí, cuando somos conscientes de nuestras emociones, consideramos las perspectivas de los demás y podemos evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Estamos mejor preparados para tomar decisiones inteligentes y éticas. Es fascinante cómo todas estas áreas del CEL se interconectan. Y nos guían hacia una vida más plena y responsable. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se integra todo esto en la educación? En la educación, ¿Cómo se lleva el CEL del concepto a la práctica en las aulas? CASEL propone un marco que va más allá de las aulas, Más allá. involucrando a las escuelas, las familias y las comunidades. Es un ecosistema donde el CEL está presente en todos los ámbitos. Un enfoque holístico que reconoce la importancia del entorno en el desarrollo socioemocional. Correcto. Ahora me intriga cómo la IA, con su capacidad de personalizar el aprendizaje, podría integrarse en este ecosistema. La IA puede ser una herramienta muy poderosa para adaptar el contenido y las actividades a las necesidades de cada estudiante. Podríamos tener plataformas que identifican áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo o que ofrecen retroalimentación individualizada. Las posibilidades son
infinitas. Infinitas. Desde simulaciones para practicar habilidades sociales, hasta sistemas que se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Efectivamente, la combinación del CEL con la IA nos abre un panorama muy emocionante para el futuro de la educación. Un panorama emocionante. Así es. ¿Para el futuro de la educación? La integración del CEL con la IA nos abre un panorama emocionante. Y hablando de panoramas, pasemos del mundo conceptual a la realidad. ¿Cómo se está implementando el CEL en las escuelas hoy en día? Esa es la pregunta del millón. Todos estos conceptos suenan geniales, pero ¿cómo se traducen en acciones concretas dentro del aula? Bueno, hay una gran variedad de enfoques. Algunas escuelas utilizan programas específicos para la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales, con un currículum estructurado y actividades prácticas. ¿Podrías darnos un ejemplo? Me cuesta visualizar cómo un programa así podría funcionar en la práctica. Imaginemos un programa que enseña a los niños a identificar sus emociones. Sus emociones. Mediante juegos y actividades, los estudiantes aprenden a reconocer la frustración, la alegría, la tristeza y expresarlas de forma sana. Es como darles un vocabulario emocional para comprenderse mejor a sí mismos. Exacto. Pero ¿cómo se asegura la continuidad del CEL a lo largo del día escolar? No se trata solo de una clase aislada, ¿verdad? Correcto. Algunos programas integran el CEL en las diferentes materias del currículum. En una clase de historia, por ejemplo, se podría analizar cómo las emociones influyeron en las decisiones de los personajes históricos. Interesante. De esa manera, el CEL se vuelve parte del aprendizaje cotidiano. Y no solo un tema aparte. Así es. ¿Y qué me dices de las escuelas que ya están implementando prácticas restaurativas? Prácticas restaurativas. Hablaste de ellas en la primera parte del podcast. Las prácticas restaurativas son un enfoque fascinante. En lugar de castigar a los estudiantes por un mal comportamiento, se busca reparar el daño causado y fortalecer las relaciones. ¿Cómo se logra eso? ¿Hay algún ejemplo específico que ilustre este enfoque restaurativo? Imaginemos una situación de conflicto entre dos estudiantes. En lugar de imponer un castigo, se organiza un círculo restaurativo. Círculo restaurativo. Donde los involucrados, junto con un mediador, dialogan sobre lo sucedido, expresan sus sentimientos y buscan soluciones conjuntas. Es un proceso que fomenta la responsabilidad, la empatía y el diálogo. Correcto. Mucho más efectivo que un simple castigo, ¿no crees? Efectivamente. Se ha demostrado que las prácticas restaurativas reducen la violencia escolar y mejoran el clima en general. Hablando de clima escolar, me parece fundamental crear un ambiente positivo donde los estudiantes se sientan seguros y respetados. ¿Cómo se abordan temas como el acoso escolar o la discriminación desde la perspectiva del CEL? El CEL juega un papel crucial en la creación de un clima escolar inclusivo. Inclusivo. Se trata de enseñar a los estudiantes a valorar la diversidad, a respetar las diferencias y a resolver los conflictos de forma pacífica. Es como construir una comunidad escolar donde todos se sientan valorados y parte de un mismo equipo. Y por supuesto, no podemos olvidar el rol de las familias en este proceso. ¿Cómo se integra a los padres en la implementación del CEL? La participación de las familias es fundamental. Muchas escuelas organizan talleres para padres sobre temas relacionados con el CEL, como la comunicación efectiva o el manejo del estrés. Es como brindarles herramientas para que puedan apoyar a sus hijos en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Exacto. Una verdadera alianza entre la escuela y la familia, ¿no? Precisamente. Y ahora demos un salto fuera del aula y exploremos cómo el CEL se integra en la comunidad. Me encanta. Es importante recordar que el aprendizaje no se limita a las paredes de la escuela. Así es. ¿Qué ejemplos tenemos de la implementación del CEL en la comunidad? Hay una gran variedad de programas extracurriculares que fomentan el desarrollo de habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales. Por ejemplo, programas deportivos que enseñan a trabajar en equipo, a respetar las reglas y a afrontar la frustración. Eso me recuerda a la importancia del deporte para el desarrollo integral de los jóvenes. No solo se trata de ganar, sino de aprender valores y habilidades para la vida. ¿Qué otros ejemplos hay? También hay programas de artes escénicas. Artes escénicas. Que estimulan la creatividad, la expresión emocional y la confianza en sí mismo. Es como abrir un abanico de posibilidades para que los jóvenes exploren sus talentos y desarrollen sus habilidades socioemocionales de una manera creativa y divertida. Exactamente. Y no podemos olvidar las organizaciones comunitarias que ofrecen programas de mentoría. ¿Mentoría? Liderazgo y servicio comunitario. ¿En qué consisten estos programas? Me intriga la idea de la mentoría como complemento a la educación formal.
En estos programas los jóvenes conectan con adultos positivos que les sirven de modelo a seguir. Ajá. Desarrollan habilidades de liderazgo y contribuyen a su comunidad. Es como crear una red de apoyo, donde los jóvenes pueden aprender, crecer y aportar a su entorno. Es impresionante ver cómo el CEL se extiende más allá del aula, impactando positivamente la vida de los jóvenes y de la comunidad en general. Hemos explorado cómo el CEL se materializa en las escuelas y las comunidades, pero ¿cómo sabemos que realmente funciona? Buena pregunta. ¿Hay evidencia científica que respalde los beneficios del CEL? Por supuesto que sí, la investigación en el campo del CEL ha avanzado mucho en los últimos años. Wow. Hay una gran cantidad de estudios que demuestran el impacto positivo del CEL en diferentes ámbitos. Me imagino que los estudios se centran en los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué tipo de beneficios se han observado en ellos? Sí, los estudios han demostrado que los estudiantes que participan en programas de CEL mejoran su rendimiento académico. Okay. No solo obtienen mejores calificaciones, sino que también muestran mayor interés por el aprendizaje. Interesante. Además, tienden a tener mejor asistencia a clases y son menos propensos a abandonar la escuela. Es decir, el CEL no solo impacta en el bienestar emocional, sino que también tiene un efecto positivo en el desempeño académico, en cuanto a la salud mental y el bienestar general de los estudiantes. Ahí también encontramos resultados muy alentadores. Los estudiantes que desarrollan habilidades socioemocionales tienen mayor autoestima y confianza en sí mismos. Son más resilientes frente al estrés y la adversidad y tienen menos probabilidades de experimentar problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Es como si el CEL les diera herramientas para navegar por las dificultades de la vida con mayor fortaleza y equilibrio emocional. Y esto nos lleva a pensar en el impacto del CEL en el clima escolar en general. ¿Qué nos dicen los estudios al respecto? Las escuelas que implementan programas de CEL reportan una disminución en los problemas de disciplina. Y un aumento en la colaboración entre estudiantes. ¿Entre estudiantes? También se observa una mayor participación de la comunidad escolar en general, creando un ambiente más positivo y propicio para el aprendizaje. Es fascinante ver cómo el CEL no solo beneficia a los estudiantes individualmente, sino que también transforma el ambiente escolar. Lo transforma en un espacio más armonioso y colaborativo. Yendo un paso más allá, ¿qué impacto tiene el CEL en la comunidad? Mencionaste antes la participación cívica. Exacto. Los jóvenes que desarrollan habilidades socioemocionales son más propensos a involucrarse en actividades cívicas y a contribuir al bienestar de su comunidad. Muestran mayor empatía y compromiso social. Okay. Y son más propensos a convertirse en líderes positivos en el futuro. Es decir, el CEL no solo forma mejores estudiantes, sino también mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos. Y si consideramos todos estos beneficios, el rendimiento académico, la salud mental, el clima escolar y la participación cívica, Sí. podemos decir que invertir en CEL es una decisión inteligente. Sin duda, los estudios demuestran que los beneficios del CEL superan con creces los costos de implementación de los programas. Es una inversión que genera un retorno positivo tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Es alentador saber que hay evidencia científica que respalda la importancia del CEL. Sí. Y mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Cómo ves la evolución del CEL en el ámbito educativo? Creo que el CEL seguirá ganando terreno a nivel global. A nivel global. Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de las habilidades socioemocionales para el éxito en la vida y para construir un mundo mejor. Un mundo mejor. Veremos una mayor integración del CEL en los currículos educativos desde la educación inicial hasta la superior. ¿Y qué papel jugará la tecnología en esta evolución del CEL? La tecnología, en particular la inteligencia artificial, La ISA. se convertirá en una herramienta clave para personalizar el aprendizaje y para adaptar el CEL a las necesidades individuales de cada estudiante. A las necesidades individuales. Imaginemos plataformas que evalúan el progreso de los estudiantes en las diferentes áreas del CEL y que ofrecen retroalimentación específica para ayudarles a desarrollar sus habilidades. Es como tener un tutor virtual, que acompaña a cada estudiante en su camino de aprendizaje socioemocional. Hablando de acompañamiento, ¿qué hay de la formación de los docentes? ¿Cómo se están preparando los maestros para integrar el CEL en sus prácticas? La formación docente es fundamental. Cada vez más universidades e instituciones educativas están incorporando el CEL en sus programas de formación de maestros. De maestros. Es importante que los docentes tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para promover el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Es decir, el CEL ya no es un tema aislado, No es aislado. sino que se está convirtiendo en parte integral de la formación de los educadores. Exactamente. Y para concluir nuestro deep dive, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje principal
que te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el aprendizaje social y emocional? El mensaje principal es que el CEL es una inversión valiosa que beneficia a todos. A todos. No solo a los estudiantes, sino también a las familias, a las escuelas y a la sociedad en general. El CEL nos ayuda a construir un mundo más humano, más justo y más compasivo. Y no olvidemos que el aprendizaje social y emocional es una aventura que dura toda la vida. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por el CEL. Ha sido un verdadero placer explorar este tema contigo. Esperamos que este podcast haya inspirado a nuestros oyentes a seguir aprendiendo y a promover el CEL en sus propios ámbitos. Hasta la próxima.